Sean ustedes bienvenidos al tema de delirio, de medicina interna, edición 18. Confusión y delirio. Confusión es el estado mental y conductual de merma en la comprensión, la coherencia y la capacidad de razonar. El delirio ya es un término que se va a utilizar para describir un estado de confusión aguda. Se utilizan diversos términos para describir el delirio. Por ejemplo, en una encefalopatía o en una insuficiencia cerebral aguda, en estado de confusión aguda o psicosis postoperatoria, o en la UCI, ¿no? Unidad de terapia intermedia. Cuyos síntomas van a afectar, va a haber alucinaciones y delirios, cambios en lo que es el afecto e inestabilidad de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Se van a afectar todos los dominios cognitivos, es decir, la memoria, la fusión, la función ejecutiva, visual y lenguaje. Y va a producir alteraciones en los ciclos del sueño y la vigilia y trastornos de la percepción, como dijimos, ¿no? Alucinaciones, delirios y cambios en el afecto, tanto en la inestabilidad de frecuencia cardíaca y presión arterial. Con base en las características psicomotrices diferentes, vamos a tener categorías, en este caso clínicas del delirio. Pueden ser hiperreactivos o hipoactivos. Estos hiperreactivos es el síndrome cognitivo que acompaña a la abstinencia grave en el alcohol. Por ejemplo, tienen alucinaciones intensas, agitaciones, y van acompañadas de inestabilidad automática, tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca, potencialmente mortal. La intoxicación por opiáceos, tanto sea en la morfina, codeína, heroína, demerol, en el cual los pacientes están inmóviles con apatía notoria y bradisnesia motriz. Tanto esto es en hipoactivo. Es importante distinguir entre estos dos, ya que son trastornos cognitivos potencialmente reversibles. Por ejemplo, el delirium tremens, que se da en abstinencia alcohólica, en el UCI, o tal vez en el delirio crónico, no va a ceder gracias a la lesión neuronal subyacente y va a ser permanente. Tenemos factores de riesgo, ¿no? La demencia y la disfunción congénita preexisten en el delirio 2/4 en demencia. Por ejemplo, edad avanzada, mayores de 65 años, pacientes con desnutrición y enfermedades médicas o neurológicas, el riesgo hospitalario, que va a ser el sondaje vesical, inmovilización física, privación de sueño y adicción a 3 o más medicamentos nuevos. Esto es lo que es la demencia con cuerpos de Lewy. Tenemos los riesgos quirúrgicos y anestésicos postoperatorios, el procedimiento cardiopulmonar y tratamiento inadecuado del dolor en el periodo postoperatorio inmediato, y la aparición de delirio a veces vaticina la instauración de un trastorno cerebral previamente no reconocido. En la epidemiología podemos decir que estos pacientes hospitalizados, tanto ancianos y operaciones de cadera, son en el 14-56%. Los pacientes en UCI pueden ser de 70-87%. Pacientes en asilos residencias, 70%. Etapa final de la vida, 80%. Y los enfermos con delirio hospitalario tienden a una hospitalización más prolongada. Esto es un signo de enfermedad subyacente. Tenemos la patogenia. No hay patogenia clara del delirio. Una ubicación difusa puede ser en el tronco encefálico, en la corteza prefrontal o en el tálamo y lóbulos parietales. Las lesiones parietales derecha y talámicas dorsales y también mediales.
Hay cuatro desencadenantes. La primera es, uno, que el delirio en personas sanas por un accidente cerebrovascular isquémico, o las lesiones parietales derechas y talámicas dorsales medias, o las lesiones en las partes ya sean corticales o subcorticales del cerebro. La deficiencia de acetilcolina, en el segundo, los anticolinérgicos pueden dar delirios a personas susceptibles, o un tratamiento de inhibidores de la colinesterasa van a reducir los síntomas de delirio. En el tercero son pacientes con demencias previas, por ejemplo en un Alzheimer va a ser una deficiencia colinérgica crónica que va a generar disminución de la hormona, bueno, de la ACH, ¿no? En este caso, por desnutrición de las hormonas acetilcolina, en este caso, por desnutrición de las neuronas que la producen, y va a cursar con delirio. Ya en el cuarto va a haber otros neurotransmisores que también van a influir. Por ejemplo, va a haber un aumento de la dopamina en la enfermedad de Parkinson. Su tratamiento es con medicamento dopaminérgico, por lo tanto, la aumenta. El tratamiento antagonista, en todo caso, de la dopamina. Tratamientos antagonistas de la dopamina. En conclusión, la propuesta más aceptada respecto a la patogenia del delirio es la que se relaciona con las lesiones cerebrales en personas predispuestas. En ese orden de ideas, si una persona sana presenta delirio después de una intervención menor, como una cirugía sin antecedentes de enfermedad cognitiva, se debe descartar una enfermedad neurológica subyacente no documentada como una enfermedad neurodegenerativa múltiple o múltiples ACVs previos. El estudio del paciente, tanto en el diagnóstico es clínico, va a requerir uno, que es la interrogación, y otro, la exploración física. Y previo a eso se va a evaluar enfermos con posibles estados de confusión. Las herramientas de detección van a ser escalas basadas en criterios del diagnóstico estadístico mental de desórdenes, ¿no? En este caso de la Asociación Americana de Psiquiatría, o de la Clasificación Internacional de disfunción, en este caso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Estas escalas por sí mismas no van a identificar una completa gama de pacientes con delirios. Todos los enfermos con confusión aguda se presupondrán con delirio. La denominada confusión vespertina progresiva es típica, pero no esencial para el diagnóstico. Hay otras manifestaciones en este caso, como alteración en los ciclos del sueño, vigilia, trastornos cognitivos, inestabilidad autonómica, cambios en el afecto. Estos trastornos cognitivos pueden ser alucinaciones y delirios. Los antecedentes son tres aspectos más importantes, los cuales van a ser la función cognitiva inicial del enfermo, la cronología de la enfermedad actual y los medicamentos. Por ejemplo, entre ancianos versus jóvenes, la función cognitiva puede evaluarse a través de la fuente, o si se requiere mediante una revisión de expedientes del paciente. La cronología, vamos a documentar un diagnóstico de delirio y correlacionar el inicio de la enfermedad. Hay que tener en cuenta cambios en los medicamentos o síntomas de infección general. Los medicamentos van a seguir siendo una causa común en el delirio, como los que son los anticolinérgicos o los sedantes. En la exploración física debe haber una detección cuidadosa de signos de infección como fiebre, taquipnea, consolidación pulmonar, soplo cardíaco, rigidez de nuca. Estados hídricos del paciente, tanto en deshidratación, sobrecarga hídrica con hipoxia resultante. Va a haber aspectos de la piel, por ejemplo, pueden ser ictericias en encefalopatías hepáticas, o cianosis en caso de hipoxia, o líneas de aguja en drogas. La confusión vespertina progresiva y el agravamiento por la noche. El examen neurológico va a consistir en la prueba de atención verbal anterógrada, fácil y sensible. El nivel de conciencia va a verificar si hay una hiperreactividad y letargia o hasta coma, dato neuropsicológico valioso.
El lenguaje va a poseer un flujo de ideas o imposibilidad de obedecer a órdenes. Significa problemas de atención. La etiología pueden ser posibles causantes tanto medicamentos prescritos, los de venta libre y los herbarios, medicamentos con propiedades anticolinérgicos como los narcóticos y las benzodiazepinas muy frecuentes, y este es de tipo multifactorial, o dosis altas o bajas de medicamentos en un enfermo de edad avanzada con demencia promórbida. Las drogas ilícitas y las toxinas en pacientes jóvenes, las metilendioximetanfetaminas como el éxtasis, las abstinencias de alcohol, ya que los pacientes que beben unas cuantas raciones de alcohol en el día sufrirán delirio por abstinencia al ser hospitalizados. Las anormalidades metabólicas como los trastornos electrolíticos de sodio, el calcio y magnesio, la glucosa. Y la insuficiencia hepática y renal, la hipercapnia e hipoxia, deficiencia de vitaminas D, tiamina y B12. La anemia, las infecciones urinarias como neumonía urinaria, las infecciones urinarias, neumonía de piel, tejidos blandos y sepsis, infecciones del sistema nervioso central como meningitis y encefalitis. Trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, y trastornos de cerebrovascular, las encefalopatías hipertensivas, accidentes cerebrovasculares, isquémicos focales y hemorragias. La hiperperfusión global, problemas de cerebrovasculares, ¿no? Trastornos como autoinmunitarios, tanto sean vasculitis del sistema nervioso central, lupus cerebral, convulsiones, trastornos neoplásicos metastásicos difusos al cerebro y meningitis carcinomatosa, y la hospitalización, el delirio terminal en pacientes en atención paliativa. Los estudios de laboratorios y valoración diagnóstica, antecedentes, medicamentos. No es necesario el estudio adyacente, más una exploración física. Hay una guía para realizar los estudios. Evaluación paso a paso en el paciente con delirio. Primero que hacer la valoración inicial, vamos a interrogar con atención medicamentosa de venta libre y los herbarios. Va a haber una exploración clínica general y un examen neurológico. Prueba de funcionamiento renal, detección de infecciones generalizadas en ancianos, prueba de funcionamiento hepático incluida la albumina y estudios de electrolitos que incluyen calcio, magnesio, fósforo. La detección toxicológica en suero, en la orina o en cambio se lleva a cabo en personas jóvenes. Sospechas de convulsiones, electroencefalogramas, si es alta la sospecha. Estudios de imágenes del cerebro, velocidad de eritrosedimentación, amoníaco en suero, estudios de laboratorio endocrinológico como la hormona estimulante de tiroides y tiroxina y tanto en el cortisol. El tratamiento va a ser una reorientación por parte del personal de enfermería y familiar. El uso de benzodiazepinas, su empleo habrá de limitarse únicamente a los casos en los cuales el delirio es causado por la abstinencia de alcohol o de benzodiazepinas. Mantener la nutrición adecuada. Vigilar los ciclos de sueño y vigilia. Tratamiento de la incontinencia, la prevención y el tratamiento de las escaras. Las visitas de amigos y familiares van a minimizar la ansiedad. En la prevención podemos decir que debido a la elevada morbilidad inherente al delirio y de los costos de atención sanitaria tan elevados, se cree en la importancia de establecer un plan eficaz para prevenir el delirio en pacientes hospitalizados. Este es un tema cortito de delirio y confusiones, el del tema de medicina interna, edición 18. Espero que por lo menos esto te ayude para poder reforzar tu estudio y te invitamos obviamente que vayas al libro y puedas repasarlo a plena profundidad. Te esperamos en el próximo tema. Gracias.